Bueno, buenos días a todos los que se encuentran conectados y los que quizá a lo largo de la charla se vayan conectando, y bueno, también a todos aquellos que de manera posfechada, de manera diferida, puedan conectarse. Les mando un saludo y que tengan muy buenos días. Bueno, esta charla que vamos a ir trabajando con ustedes va a abarcar una serie de temas o una serie de tópicos, si ustedes quieren, todos vinculados con lo que sería el desarrollo emprendedor. Es decir, este desarrollo emprendedor ubicado en los tiempos que hoy estamos viviendo, que por cierto son tiempos un poco convulsionados, son tiempos eminentemente cambiantes, son tiempos muy veloces y que hacen que lo que antes era un modelo de desarrollo emprendedor para una época de cambios, hoy nos exige que sea un modelo emprendedor para un cambio de época. Durante nuestra plática iremos viendo cada uno de los temas que vamos viendo. Bueno, como no estamos de manera directa en términos presenciales, ustedes pueden ir anotando las dudas. En la primera parte yo voy a hacer un aborde general. Después haremos un análisis de particularidades. De todos modos, pueden ir tomando nota de lo que no entiendan o donde quieran que profundicemos y ya lo vamos viendo. ¿De acuerdo? Bien. El trabajo que vamos a desarrollar está constituido de una serie de charlas que empiezan ahora, se prolongan para martes, miércoles y tenemos la conclusión para el próximo viernes. Así es que bueno, yo iré haciendo una especie de desglose, digamos gradual, así es que algunos temas quizá hoy solamente los enuncio y a lo largo de las próximas charlas ya iré haciendo mención específica de cada uno de estos temas. Y bueno, casi siempre se nos van algunas cosas, las soltamos o profundizamos en unos temas y dejamos abiertos otros. Bueno, yo cada vez que iniciemos la charla haré una pequeña recapitulación de lo que se vio en la sesión anterior para que podamos estar en frecuencia y nos podamos entender mejor. Aquí es muy importante que podamos comunicarnos, es muy importante que, si bien yo no los veo a ustedes, ustedes me ven a mí. Entonces, bueno, en esa medida yo me los estaré imaginando y ustedes me estarán viendo. Yo voy a hacer, pues, ahora una pequeña introducción al tema, sobre todo para que entremos en frecuencia cognitiva, estemos, digamos, en un fondo común de ideas, que compartamos las ideas. Si bien es cierto, por ahí está, yo creo que ya el rótulo del nombre de la conferencia, estamos hablando de lo que sería el desarrollo emprendedor para un cambio de época. Y le ponemos así como una muletilla en cuanto a situación actual y perspectivas, es decir, cómo estamos ahora y a dónde vamos. Nunca como ahora es muy importante estar ubicados en este tiempo y en este espacio, por quizá una de las sencillas razones: nadie sabe dónde va si no sabe dónde está. Es decir, necesitamos tener claros dónde estamos en cuanto a lo que sería desarrollo emprendedor, en cuanto al ser emprendedor y a la formación del espíritu emprendedor, para saber qué es lo que tenemos y cómo lo hacemos. Hay muchas opiniones, muchos puntos de vista respecto al ser emprendedor. Yo partiría de una serie de, no sé si sean tópicos, por lo menos es opinión. Mi experiencia en estos temas ya data de mucho tiempo. En algún momento yo trabajé estos temas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Ahí trabajábamos el desarrollo emprendedor, pero aquel desarrollo emprendedor no es el que ahora necesitamos. En otras universidades como la del Valle de México también trabajamos temas como eran desarrollo emprendedor y sociedad, desarrollo emprendedor y
diferentes vínculos con las profesiones, básicamente como una visión prospectiva de la realidad. Cuando hablamos de una visión prospectiva, es decir, cómo vemos hacia adelante, cómo vemos el futuro. Bueno, pues en esta charla vamos a hacer una pequeña recopilación. Si me admiten la palabra, vamos a hacer una síntesis de cada uno de los tópicos que nos conectan directamente con la visión de emprender. Y para efectos del aborde que yo le voy dando, yo cuando hablo del desarrollo emprendedor, cuando hablo del ser emprendedor y cuando hablo de la configuración de una empresa, lo hablo desde una visión de totalidad, es decir, la realidad del ser emprendedor. Ya en su momento voy a ir hablando, tengo un tema específico que se refiere al ser emprendedor. Yo voy a ir tocando cuáles son los elementos que definen a un ser emprendedor, pero en primera instancia yo lo veo así y sugiero que ustedes también lo hagan. Cuando la actividad emprendedora es una totalidad múltiple, diversa, con diferentes dimensiones de desarrollo, de análisis y también incluso de ejercicio. Yo creo que mucho de lo que yo voy a ver no será nuevo para ustedes. Es muy probable que ustedes ya lo conozcan. Es muy probable que a lo largo de su experiencia, si algunos de los que se están conectando o ya estén conectados han trabajado sobre esos temas, no les voy a decir nada nuevo. Yo creo que muchos lo conocen. Tal vez lo que vamos a hacer en estas charlas es darles un enfoque más ordenado. Tal vez la palabra pudiera ser orgánico, yo diría un enfoque integrador, de tal manera que siempre que pensemos en emprender, pensemos en generar negocios, empresas, proyectos de producción insertos en una sociedad como una totalidad, con diferentes enfoques seguramente, con el enfoque económico, obviamente con el enfoque profesional, con el enfoque productivo, porque es nuestro interés, es decir, inclusive quizá la diferencia entre emprender y conocer es que aquí lo que tenemos como finalidad no solamente es pensar el objeto, es decir, no solamente pensar hacer o ser una empresa, sino cómo realizarla, es decir, hacerla sustentable, que se sustente por su resultado. Aristóteles decía, y algunos otros filósofos también decían, que al ser humano por su obra lo conoceréis, y efectivamente el ser emprendedor por su producto, por su obra, será conocido. Ya creo que acá también ya han trabajado algunos tópicos como los tópicos jurídicos, es decir, se puede hablar de la emprendeduría de hecho y de derecho. Ahí ya vieron quizá ustedes, por lo que he escuchado de antecedentes, ya han trabajado todo lo que es propiedad industrial, todo lo que es propiedad intelectual, lo que es marcas, lo que son patentes, modelos de utilidad, como productos tangibles de lo que es un emprendimiento. La emprendeduría, luego entonces, ustedes ven, tiene un lado legal que protege la propiedad, pero también tiene un lado creativo, que es el momento generador de los proyectos. Y cada uno se dan de manera distinta de acuerdo al tipo de objetivo que se pretenda. Si yo me imagino un joven o una persona que está empezando, no sé si dejó de trabajar o que quiere autoemplearse y quiere generar un modelo de negocios propio, necesita tener una serie de ideas que le permitan ver hasta dónde es sustentable. Entonces, normalmente cuando se emprenden, y con esto termino un poco, voy haciendo lo que es la introducción, cuando se emprende un negocio, quizá hay dos caminos. El camino más sencillo, el más fácil, el que tenemos a la mano, es el de ver qué negocios o qué giros de negocios funcionan bien y lo imitamos, lo reproducimos. Y si podemos, hasta nos ponemos cerca del negocio que genera gran tumulto, que genera tráfico, porque suponemos que cualquier negocio que se instrumente, que se lleve a cabo en un lugar de esta naturaleza, va a tener éxito. Estas son de las viejas ideas, casi los prejuicios de la emprendeduría. Hoy no, hoy creo que yo les podría decir a ustedes que el emprendedor nace
pero también se hace. Es decir, el emprendedor puede ser hijo de un empresario, puede ser hijo de una familia de grandes negocios que ya tiene ¿cómo le podríamos llamar? Un soporte de experiencias muy amplio y que él nada más lo que hace es insertarse en esa cadena de patrimonial y solamente agregará una nueva vía, un nuevo modelo o inclusive hace una expansión del mismo negocio que ya tiene en otra ciudad. Entonces, sin embargo, yo en estas charlas yo voy a ir profundizando, enfatizando y subrayando que hoy no alcanza con la visión espontánea de emprender. Hoy no alcanza con la idea casi emergente. Pongo un negocio mientras consigo otra cosa. No nos vamos a meter a hacer grandes estadísticas, pero yo les puedo decir a ustedes que cuando un modelo emprendedor, cuando un negocio, cuando una idea para hacer una empresa no está bien sustentada, entraría dentro de las estadísticas de cada 100 intentos de emprender un negocio, 90 fracasan. Y no sé si los otros 10 lo consiguen o la mitad de esos 10 consiguen ser exitosos. Y cuando digo exitosos es que se pueda sustentar, que pueda ser redituable y que sea exitoso en términos de que pueda ser multiplicable, es decir, se vuelva una franquicia, se vuelva un modelo de réplica multiplicador donde a ustedes o a cada uno de los emprendedores, al dueño de este negocio, ya le da otro tipo de valor agregado al proyecto que inicialmente emprendió solamente para un negocio. Luego entonces, como ustedes ven, estoy empezando a darles la idea que no es tan simple, pero tampoco es imposible. Es decir, generar emprendimiento sí es una actividad compleja, sí es una actividad que exige de cada uno de nosotros un rigor, que exige inclusive cierta metodicidad y sobre todo una tenacidad ordenadora. Entonces, bueno, esta pequeña introducción nos sirve para decirles a ustedes que efectivamente yo titulé así la charla Desarrollo Emprendedor para un cambio de época, no para una época de cambios. Es decir, quizá a principios de este siglo, hasta 2008 hacia atrás, casi todos emprendían para una época de cambios. Ya estaba todo muy estatuido, ya nada más había que insertar en un nicho, había que meterse o instrumentar un modelo emprendedor en un lugar determinado y pareciera que ya funcionaba siempre y cuando lo insertaran de manera correcta. Siempre y cuando ustedes contaran con los elementos sustentables propicios, es decir, tener un capital cultural, tener un capital financiero, tener un capital social, tener un capital político, es decir, un entorno favorable para que un modelo o una empresa crezca. Cuando hablo de desarrollo emprendedor, siempre estaré pensando en la empresa, siempre estaré pensando en el negocio, solo que estos ya son el producto, mientras que aquí nosotros vamos a ir trabajando cómo se constituye. Si me permiten el símil, no es lo mismo pensar el hijo que tenemos en el vientre de la madre y el hijo que sale a luz, que da a luz la madre, y que anda por ahí dando tumbos, empieza a caminar, empieza a hablar, y aquel que ya adquiere su madurez. Como ustedes ven, son momentos distintos. Bueno, cuando se habla de incubar una empresa, incubar un negocio, es en el momento originario en que ustedes están por primera vez haciéndolo. Hoy, cada uno de estos momentos tienen un valor muy importante. Quizá no lo reflexionen de manera separada, a veces lo hacemos de manera conjunta. Yo lo separo con fines de explicar. El gran problema cuando nos paramos frente a ustedes a explicar es que tenemos que separar las palabras y las cosas, aunque las palabras y las cosas siempre van juntas. De hecho, emprender es unir las palabras con las cosas. Como pensar, como conocer, es unir las palabras con las cosas. Muchas veces empezamos con las palabras y terminamos con las cosas. A veces, desde las cosas les generamos nuevas palabras. Yo, por ejemplo, que escribo un poco de novela, escribo un poco de cuento, doy conferencias como estas, a veces empiezo con las palabras y termino con las cosas. Y a veces me olvido de las cosas. Es decir, pero porque el entorno que yo tengo está más vinculado al arte.
que a lo que sería el ejercicio emprendedor. El arte es un poco más abstracto, es un poco más intangible, mientras que el desarrollo emprendedor se queda en pensamiento si no se vuelve tangible, y se hace empresa si se concreta en algo dado, en algo que se pueda sustentar. Y ahí está el parto. Ahora vamos a ver de qué estirpe viene, ¿no? ¿Qué genética trae? Genética social, genética política, genética estructural. A ver si la genética que tiene es buena. Y también a ver qué le dice el pediatra, qué necesita, cuáles van a ser sus anticuerpos, cuál va a ser su soporte para que nazca como un negocio robusto, desarrolle sus partes, sus constitutivos, como algo que sea viable y que termine en un buen proyecto de negocio. Entonces, como ven ustedes, el símil me sirve como un ejemplo. Y ahora, ¿qué hacemos en nuestros tiempos? Bueno, pues estamos viviendo un tiempo que algunos le llamamos globalización, otros le llamamos mundo interconectado, otros le llamamos el universo de las redes, otros le llamamos ciberactualidad. Creo que todo es correcto, son diferentes maneras de hacerlo referente, pero yo les puedo decir una cosa: es imposible hoy pensar el mundo sin toda esta múltiple variedad de intercomunicaciones, esta múltiple variedad de relaciones. Como ustedes ven, ya para pensar, cuando yo empiezo a gestar, a preñar el vientre de una incubadora para un negocio, tengo que pensar que es un proyecto eminentemente social, eminentemente relacional, eminentemente vinculativo al entorno que nos rodea. Luego entonces, para empezar nuestra charla de ahora, quiero enmarcar, resaltar la importancia de lo que es tener una visión del lugar, el tiempo y el espacio en que nos encontramos, en que vivimos, el que habitamos y sobre todo en el que vamos a desarrollar nosotros nuestro proyecto emprendedor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, aquí el emprender es uno de los grandes desafíos. Y cuando yo digo emprender, entiéndanme por crear, por instrumentar, por diseñar, por construir un negocio. Sí, todo negocio ahora y quizás siempre, desde hace 20 años que yo trabajo en esto, siempre se tiene como un modelo. Y yo inclusive aquí uso otro símil porque nos sirve. Si ustedes quieren hacer una gelatina, pues ven de qué ingredientes la constituyen, cómo la quieren preparar, pero de nada sirve que se elijan los mejores elementos para esta gelatina cuando no han elegido un molde. Si ustedes esta gelatina la ponen a hervir, la disponen y vacían sobre la mesa el contenido, ya sabrán lo que encuentran: una tela gelatinosa. Luego entonces allí es un fracaso. Necesitamos que esta gelatina quede moldeada. Ustedes ahora le van a buscar un molde. Algunos querrán un elefante, algunos querrán, es decir, cualquier figura que se les ocurra. Pero una vez que tienen ya el ingrediente, hay que verterlo sobre el molde. Esperaremos el tiempo justo digamos de incubación, es decir, de gestación, y tendremos una gelatina con la figura X, y desde ahí podremos distribuir y degustar este platillo. Bueno, pues también los emprendedores, decía yo, desde hace 20 años y hasta nuestros días, tienen que tener un elemento modélico que les sirva. Tienen que tener un referente desde donde lo quieren hacer. Entonces, en este sentido, las nuevas generaciones de emprendedores tienen que tener un diseño de una visión, hacia dónde quieren llegar. Es más, como todo conocimiento, el emprendedor es un conocimiento, la emprendeduría, perdón, es un conocimiento. Tiene que haber un qué, un por qué, un para qué y un cómo de lo que pretendemos hacer. Entonces, en la introducción yo les digo, hay que pensar en qué queremos,
Hay que pensar en cómo lo queremos y hay que pensar en para qué lo queremos. Si no tenemos claras estas como llaves del entendimiento, llaves del primer pensamiento, cuando habla del tema de la formación del espíritu emprendedor, veremos cómo es muy importante que tengamos muy claro a dónde queremos llegar. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, efectivamente, la visión de nuestro tiempo es una visión, les decía yo, diversa, es una visión muy compleja, es una visión cargada de muchas variedades de instrumentos que da la impresión de que facilitan el trabajo emprendedor, pero también si no se usa de manera adecuada, el trabajo emprendedor, en lugar de llegar al punto que queremos, se complica un poco más. Bueno, y esta introducción la cerraría con esta idea que al final va a ser materia de las conclusiones. Hoy yo lo que les puedo decir que el emprendedor está enfrentando una enorme variedad de retos. Cuando yo hablaba de un desarrollo emprendedor para un cambio de época y no una época de cambios, yo les diría que la época de cambios, aquella época de cambios que está siendo cambiada ahora por un cambio de época, está transitándose de una época de cambios a un cambio de época. No es poca cosa. Tal vez no me abra tanto en ese tema porque eso sería más bien motivo de una charla quizá propia para esta. Sin embargo, yo les diría, cuando hablamos de un cambio de época frente a una época de cambios, yo les diría, estaríamos nosotros teniendo como referente aquel gran modelo de economía neoliberal del libre mercado. Esta economía neoliberal del libre mercado, que era una economía eminentemente restrictiva, inclusive que era una economía de corte eminentemente monopólico y de grandes corporativos que acopian para sí casi todos los nichos de mercado más productivos y reducen a su mínima expresión las expresiones locales de la economía. Y luego entonces era una época de cambios donde había casi una confrontación, tema que voy a tocar después, casi una confrontación entre un modelo de economía neoliberal de libre mercado y un modelo de economía local de libre mercado. Inclusive en las localidades, cuando había un emprendedor que destacaba por sus negocios, o una de dos, o lo asimilan, es decir, lo absorben. Yo no creo que esto para ustedes sea nuevo, que los grandes corporativos, no importa el giro que sea, se la pasan comprando marcas, comprando empresas pequeñas para incorporarlas, integrarlas a un modelo de economía global donde ellos tienen el control. Y más de una vez son capaces de comprar una marca no para desarrollarla, sino para bloquearla. Esta era la famosa idea de el modelo emprendedor para una época de cambios. Ahora creo que de muchas maneras esta época de cambios se ha trasladado a un cambio de época donde se trata de armonizar, ya no de confrontar lo global con lo local, ya no de globalizar todo a costa inclusive a veces de generar enormes brotes de pobreza en las localidades. Explotaban el valor de las localidades, pero se llevaban la utilidad. Muchos expertos opinan que el modelo de economía neoliberal del libre mercado fue la gran fábrica, la gran emprendeduría de la pobreza. Generó grandes brotes de miseria porque toda la utilidad, todo el valor agregado de las empresas corporativas, de las empresas grandes monopolios, casi eran empresas Estado, empresas continente, incluso empresas país. Generaba grandes brotes de pobreza, aunque ellos decían que en algún momento la oportunidad iba a llegar a los sectores más desprotegidos. Lo cierto es que durante 25 años la utilidad, el bienestar social, el beneficio para las localidades casi nunca llegó
o llegó de una manera muy precaria, salvo en algunos casos, es decir, no tuvo el éxito, y esto ahora estamos viendo cómo efectivamente el modelo de la economía neoliberal del libre mercado está en el ocaso, está en una crisis, y la misma idea que tenían no es que desaparezca la globalización, no es que desaparezca la economía global de mercado, es que se va a reconfigurar, se está revalorando, se le está dando un uso distinto, sobre todo para beneficiar tanto a lo global, pero también a lo local, es decir, articular, unir la economía local de libre mercado con la órbita de las economías globales de libre mercado. Este para mí es un contexto muy importante, porque ustedes o los que ya tienen pequeñas empresas o los que están ahorita ya en proceso emprendedor, ya se dieron cuenta que efectivamente esto es uno de los grandes ¿cómo les podría decir? No sé si problemas en sí mismo o si no, uno de los contextos en los que ustedes como emprendedores tienen que enfrentar. Y más de una vez, esta es la causa número 1 del fracaso del emprendedor espontáneo, del emprendedor emergente que no visualiza. Luego entonces, como ven ustedes, la emprendeduría de la ignorancia no nos sirve mucho. Tenemos que agregarle saber, tenemos que agregarle información, tenemos que agregarle, esquemas adecuados de comunicación. Entonces, el contexto general y particular para nosotros, estaríamos hablando dentro de una sociedad del conocimiento. Hoy, querámoslo o no, el conocimiento es como la gran riqueza invisible de nuestro tiempo. El emprendedor, en su conocimiento, primero al pensar un proyecto, ahí tiene la gran riqueza. Se vuelve propiedad intelectual, se vuelve propiedad industrial en la medida que ésta la pueda hacer tangible, que la pueda concretar. También estamos ante una sociedad de la comunicación, una sociedad de la información y una sociedad de la interconexión. No podemos crear, no podemos emprender obviando la comunicación, obviando el conocimiento, obviando la información y obviando la visión sustentable de las cosas. Ahí yo ubicaría buena parte de esto. Le dediqué un poco de tiempo porque quiero que ustedes, a partir de ahora, cuando usen la palabra emprender, cuando usen la palabra desarrollo emprendedor, cuando usen la palabra de sujeto emprendedor, tienen que imaginarse en una totalidad donde ustedes tienen que estar muy preparados, tienen que tener un gran nivel de conciencia del lugar que ocupan dentro de lo que sería el mundo empresarial. Bien, el otro tema que vamos a trabajar, quizá hoy de una parte y mañana lo continuamos, voy a ir ampliando y cerrando, no se preocupen, ya les decía, tenemos 4 días para irlo haciendo. Yo lo abro ahora y es muy probable, por el tiempo que vamos teniendo, que mañana lo culminemos. Este otro tema con el que abrimos, literal, ya sería un primer análisis particular de lo que sería el tema del desarrollo emprendedor. Es el que se refiere a la formación del espíritu emprendedor. Yo ya ahí, cuando cerré la introducción, les decía que no se puede emprender fuera de la sociedad del conocimiento, no se puede emprender fuera de la sociedad de la comunicación, tampoco se puede emprender fuera de la sociedad de la información. Recuerden que este cambio de época es un cambio eminentemente informático, eminentemente informativo. Y ahí, de refilón, no puedo dejar de considerar todo lo que hoy se considera como instrumento básico centrado en la inteligencia artificial, en la cibernáutica, en la cibernética. Ustedes tienen que entrar con esta fíjense cómo ya aquí el espíritu emprendedor, el ser emprendedor, tiene que ser muy versátil, tiene que tener una gran capacidad interdimensional, ver todas las dimensiones que tienen. ¿Por qué? Porque una empresa que vayan a crear, no importa el giro, no importa si es de primera, segunda o tercera rama de la economía,
va a entrar en un mundo muy complicado y muy complejo. Luego entonces necesitan hacerse ustedes un acopio de conocimientos, un acopio de cultura de la emprendeduría. Entonces, en este sentido, vemos cómo para emprender y competir en una economía de libre mercado tenemos que estar dotados. Y yo le pongo ahí espíritu emprendedor. Tal vez la palabra espíritu no les diga mucho o no la logren asociar. Bueno, pues el espíritu es como cuando hablamos de un cuerpo. El cuerpo al nacer, dicen por ahí, yo les diría, no se puede emprender sin pensar. Luego entonces, el pensamiento dirigido, el pensamiento ordenado es lo que le llamaríamos el espíritu emprendedor. Es aquel ánimo, aquella voluntad, aquello que nos mueve de adentro hacia afuera. El espíritu emprendedor es aquello que nace adentro de nosotros mismos y hacia afuera se expande. Inclusive algunos de los que nos estén viendo o los que nos vean posteriormente saben que en algún momento determinado este espíritu puede ser un poco tangible o puede ser medible. Cuando llegan a la preparatoria que quieren ser profesionistas, les hacen como un test para ver cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus facultades, o inclusive le llaman como cuál es su orientación vocacional, su orientación profesional, es decir, ¿qué tienen adentro para hacerlo afuera? El espíritu que es como esta forma de ver el mundo, esta visión que tiene el ser humano, que sale de adentro hacia afuera. El desarrollo emprendedor es a la inversa. El desarrollo emprendedor viene de afuera hacia adentro. Lo constituimos afuera y lo repensamos y lo imaginamos dentro. Luego entonces la formación del espíritu emprendedor es cómo se fragua al interior de nosotros este ser emprendedor. Llámenle aptitudes, llámenle características, llámenle habilidades, llámenle destrezas, llámenle simple y sencillamente preferencias, pero de alguna manera el espíritu emprendedor pudiera ser el pensar, el actuar y el ejecutar. Es decir, hay un pensamiento, hay una forma de ser y hay un conjunto de acciones que se llevando a cabo. Entonces, este espíritu emprendedor no viene en la genética, no viene en el registro genético. Es muy posible que el primero lo recibamos por influencia. De acuerdo a donde esté el niño que nace, de acuerdo al tipo de núcleo familiar que tiene, desarrolla sus primeros elementos constitutivos. Pero después, una vez que entra a la escuela, una vez que circula por las diferentes capas de la sociedad, va adquiriendo conocimientos, va adquiriendo valores, va adquiriendo cultura, va adquiriendo un modo de ser que no está de naturaleza. Es decir, hay un niño en sí mismo que tiene un cuerpo, que tiene un ánimos, que tiene unos sentidos que lo conectan con el mundo, pero también aquí Hegel nos ayuda. Hegel es un filósofo alemán de finales del 18 y principios del 19. Él dice, el hombre, el ser humano, es un ser en sí mismo, es decir, al momento de nacer, pero también es un ser relacional. Todo lo que sería la formación del espíritu emprendedor es esta adecuada articulación entre el ser en sí mismo, en su existencia, en su vida cotidiana y sus maneras de relación. Es decir, es un ser que se relaciona, es un ser relacional. Entonces, en este sentido, el espíritu emprendedor o el espíritu para emprender es todo aquello que podemos visualizar desde adentro. Si lo quieren así, como la conciencia que tenemos del lugar donde vamos a estar, como el autoconocimiento, como inclusive en el mundo de la educación. Yo vengo del mundo de la educación, fui docente durante mucho tiempo. Ahí está lo que le llamamos el autodidactismo, la autoformación, el autoconocimiento, la autoconciencia. Es todo aquello que nosotros, por el simple hecho de ser vivos, vamos desarrollando y vamos adquiriendo. Pero
Ya decíamos, el pensamiento por sí solo no nos alcanza, tiene que realizarse, tiene que pasar allá. Luego entonces, el punto de partida, el elemento sustantivo del ser emprendedor se constituye a partir del espíritu emprendedor. Es decir, si me piden una idea más expresa, sería a partir de la mente con la que actúan, de la mentalidad con la que ustedes irrumpen en el mundo emprendedor, es decir, del entendimiento. El entendimiento le hace como lenguaje, le hace como comunicación, le hace como vinculación afectiva. Si ustedes, si son jóvenes los que están por allá y también los que ya estamos más viejos, si tenemos una relación con alguien, primero vemos si hay allí como la empatía, si hay aquel elemento que nos permita generar una vinculación armónica. Bueno, pues ustedes no pueden entrar al mundo emprendedor porque sean hijos de un empresario. No pueden entrar al mundo emprendedor porque desde niños han visto una empresa. Eso les facilita, pero muchas veces justo ahí aprenden qué es lo que no quieren y no qué es lo que quieren. Y lo último que van a querer es hacerse empresarios. Y entonces, bueno, pues buscan otro destino. Su espíritu les dice que vayan a otro lado. Y se vuelven profesionistas, se vuelven investigadores, se vuelven comunicadores. Algunos nos volvemos docentes, algunos nos hacemos analistas de la realidad. Mi formación viene de las ciencias sociales y humanas. Yo estudié psicología, estudié también todo lo que es las ciencias de la educación y ya más reciente el mundo de las leyes. También soy abogado y a mí me permite ver con esto, tengo un espíritu, digamos, ampliado que me permite en algún momento determinado evaluar o vincularme con mi ser personal, con mi ser profesional, con mi ser individual, como escritor, como narrador, también como comunicador, de una manera distinta. Luego entonces podríamos decir que para nosotros la adquisición del espíritu emprendedor es el primer paso, es donde ustedes están a punto de. Si tomáramos el símil de la incubadora, el espíritu emprendedor sería la matriz. Sería preparar, la placenta no está siempre ahí, la placenta se genera en la madre a partir de que hay un estímulo y que hay un feto que requiere de esta. Bueno, pues de alguna manera el espíritu emprendedor es como esta gran placenta que se genera cuando yo voy a parir las primeras ideas. Fíjense qué curioso. Yo creo que ustedes todos han escuchado hablar de Sócrates. Y aquella frase que dicen que se le adjudica a él, en realidad no era él, pero él la retoma, eso de yo solo sé que no sé nada y bla, bla, bla. Bueno, pero él se le conoce no tanto por lo que hizo, sino por sus productos, por su obra. Él fue maestro directo de otro gran filósofo que fue Platón y también fue precursor de otro gran filósofo que fue Aristóteles. Y ellos decían que pensar, para ellos pensar, en griego le llamaban anamnesis, y no era otra cosa que un parto intelectual. Es decir, era pensar, cuando nosotros estamos pensando algo, esa anamnesis era un parto intelectual, y lo hicieron porque la madre de Aristóteles era partera. Y aquí haríamos esta pregunta en nuestro tiempo del mundo emprendedor: ¿cuántos abortos intelectuales y cuántos partos tenemos? Y los dos vienen del mismo lugar, de un espíritu correcto o de un espíritu inadecuado. Luego entonces, aguas. Tenemos demasiados abortos intelectuales, demasiados pensamientos fallidos, intenciones fallidas, pretensiones fallidas, y tenemos la contraparte, la positiva, la realización del gran producto, el gran parto, la incubación de una idea, de un pensamiento al interior de esta gran placenta y su producto, que es el nacimiento de un proyecto. Entonces, vean ustedes cómo efectivamente, cuando hablamos de la adquisición del espíritu emprendedor, es llegar a la madurez adecuada. Como tampoco una madre puede ser madre desde el día que nace.
Tiene que llegar a un momento de madurez de su organismo y luego ya vendrá la semilla que se le deposite ahí y ella se encargará de cultivarla en su vientre, ¿no? Y luego entonces nosotros no podremos incubar, no podremos crear, no podremos emprender si no estamos en esta madurez intelectual. Vean, inclusive, por eso también a la emprendeduría, al producto de una incubación, también se le llama propiedad intelectual, es decir, viene del intelecto. Una variante del espíritu emprendedor, obviamente, es el entendimiento, obviamente es la inteligencia. De ahí viene, cuando hablamos de la intelligere, viene ¿cómo se llama? La propiedad, el producto del intelecto. Le hace la forma superior de comprensión, la forma superior de comprender, de entender y de aprender lo que nos pasa en el mundo que nos rodea. Entonces yo creo que con esto les puedo dejar a ustedes claros. Les puedo dejar a ustedes claros que efectivamente mañana que hagamos el aborde del tema del ser emprendedor, voy a plantearles a ustedes que el ser emprendedor no existe, no puede desarrollarse ni realizarse si no posee un espíritu, si no adquiere un espíritu emprendedor. Y ya para terminar hoy les diría, ya lo comenté, pero me interesa puntualizarlo, cuando hablamos de la adquisición del espíritu emprendedor, es el ser emprendedor de adentro hacia afuera. Cuando hablamos del desarrollo emprendedor, es de afuera hacia adentro, del mundo que nos rodea, la sociedad que nos rodea, el entorno que nos rodea, y nosotros lo asimilamos como producto, como obra, y esto es lo que se considera como el desarrollo emprendedor. Por ahora lo dejaremos acá, mañana continuamos. Hay una pregunta. ¿Qué? Mire, le pongo una pregunta. Ah. ¿No alcanza a ver? Sí. Bueno, aquí hay una pregunta que nos dice, ¿cree usted que el emprendedor necesite que vuelva a adoptar prácticas del modelo de crecimiento hacia adentro para que pueda crecer rápidamente? Yo les diría, es un requisito. Yo les hablaba que el espíritu emprendedor es la matriz gestora y efectivamente el ser emprendedor va de adentro hacia afuera y viene de afuera hacia adentro. Es decir, si no hay un buen espíritu emprendedor, una buena visión, una buena conciencia, un conocimiento de lo que queremos hacer, no tenemos la posibilidad de tener garantizado el éxito. En todo caso sería un azar. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el crecimiento del ser emprendedor empieza adentro y culmina con su propia obra. Creo que ya se puede despedir. ¿Ya será todo? Si quieren. Bueno, por ahora le pararemos, nos veremos mañana. Ya ahí, si después ustedes ven este video y les surgen preguntas, mañana por favor nos las reservan. Yo igual mañana cuando empiece voy a hacer un pequeño abstract de lo que trabajamos ahora para conectarnos en el tema que vamos a trabajar mañana, que tiene que ver con el ser emprendedor, los obstáculos del ser emprendedor. Si yo dije que el ser emprendedor no nace, se hace, vamos a ver qué es lo que tiene que pasar para que el ser emprendedor se haga, cuánto tiene que enfrentar. No surge de manera espontánea ni automática, tienen que pasar muchas cosas. Mañana lo veremos. Listo.